Había estado saliendo en secreto con la mejor amiga rica de mi madre, Vivian Shaw, durante 5 años. Un día, mamá de repente me dijo, más tarde, Vivian va a traer a ese novio secreto del que tanto se ha escondido estos 5 años para que lo conozcamos. ¿Y tú qué? ¿No tienes también una novia misteriosa? ¿Dónde está?, me preguntó. Me quedé sin palabras al instante. Rápidamente puse una excusa y me retiré a mi habitación para llamar a Vivian. Ella colgó la llamada y envió un mensaje de texto diciendo que estaba en una reunión. Sonó el timbre, abrí la puerta y allí estaba Vivian del brazo con un joven hombre. En cuanto Vivian me vio, se quedó paralizada. Su sonrisa se tensó mientras me preguntaba, ¿qué haces aquí? Es mi hijo. ¿Dónde más estaría? ¡Qué pregunta tan rara!, dijo mamá de inmediato, dando un paso al frente para hacer pasar a Vivian y a su joven novio. Todo el tiempo, Vivian me lanzaba miradas frenéticas, suplicando en silencio que siguiera la corriente. Ver sus gestos tan íntimos me retorció algo por dentro, pero de todos modos forcé una sonrisa en la mesa. Charlaban y reían con soltura. Vivian aceptaba abiertamente los bocados de pasta que el chico le daba. Ni una sola vez me miró. Reprimiendo mi enojo, mantuve la compostura. Incluso agregué al joven llamado Leo en Facebook. Finalmente, la cena terminó. Limpié la mesa apresuradamente y regresé a mi habitación. Tomé el teléfono, desesperado por una explicación razonable de Vivian, pero hasta entrada la noche su llamada no llegó. No pude contenerme más. La llamé. Sonó durante una eternidad antes de que finalmente contestara. ¿No crees que me debes una explicación?, dije. El silencio se extendió al otro lado. Justo cuando mi rabia estaba por explotar, la voz de Vivian finalmente llegó, lenta y medida. Mentirte fue mi error, pero hay una razón para todo esto. ¿Una razón? Entonces explícamela, dije furioso. Pero Vivian actuó como si no me hubiera escuchado. Otro tramo de silencio llenó la línea. Una profunda sensación de impotencia me invadió. Siempre era así. Cada vez que teníamos un problema, se cerraba, esperando simplemente que todo pasara. Pero eso solo me enfurecía más. Tras un silencio insoportable, Vivian finalmente habló. Tengo cosas que hacer, voy a colgar. Y lo hizo. Al escuchar el tono de llamada, sentí un nudo en la garganta. Me costaba respirar. Durante 5 años la cuidé meticulosamente. La valoré y la amé. Pero seguía siendo el amante secreto oculto de su vida. Nunca me dejó entrar en su mundo. Incluso nuestras citas eran siempre en lugares donde nadie nos conocía. Tal vez era por mi madre, tal vez por otras razones. Perdido en mis pensamientos, mi teléfono vibró. Lo tomé. Era un mensaje de Leo, el joven novio de Vivian. Me envió una ubicación de una joyería. Estaba confundido cuando llegó su siguiente mensaje. Evan, Vivian pidió que recogieras el anillo personalizado de la tienda mañana. Las palabras de Leo encendieron una chispa de esperanza dentro de mí. No me importó la hora. Me puse una chaqueta y salí corriendo. Pronto estaba en la joyería. El encargado me vio y rápidamente me entregó una caja con un anillo personalizado. Debes de ser Leo. Vivian llamó antes. Dijo que te lo entregáramos cuando llegaras. Son diamantes sudafricanos de primera. Cada uno tiene 7 quilates. Y aquí dentro de ambos anillos grabamos los nombres de Vivian y el tuyo, justo como pidió. Me quedé congelado. Tomando el anillo, lo examiné detenidamente. La palabra love estaba elegantemente grabada en la parte interior con una tipografía estilizada. La caligrafía era hermosa y sentí como si me atravesaran el corazón. Me quedé en silencio mucho tiempo, pero esta vez no hubo enojo, ni deseo de enfrentarla, ni histeria. Tranquilamente guardé el anillo y agradecí al encargado. Al salir de la tienda, tomé un taxi directo a la empresa de Vivian. Vivian era una adicta al trabajo y todo su equipo solía trabajar hasta tarde. Al llegar, un grupo de colegas estaba cuchicheando. Apuesto que Vivian está con ese nuevo Leo. Obvio, los vi irse juntos anoche. Leo es otra cosa. Enganchó a Vivian en solo unos días. Me quedé escuchando un rato hasta que el ascensor detrás de mí se abrió y Vivian salió. Me vio parado en medio del grupo. Al oír los comentarios de las mujeres, furia y vergüenza destellaron en sus ojos. ¿De qué demonios están hablando? Pónganse a trabajar. Esto no es un lugar para chismes. El grupo se dispersó bajando la cabeza apresuradamente. Luego se volvió hacia mí. Ven conmigo. La seguí a su oficina. Evan, no les hagas caso. Leo y yo fuimos a casa a recoger unos documentos. No pasó nada, explicó Vivian. Te creo. Vivian soltó un suspiro de alivio. Empezó a preguntar por qué había venido, pero pareció pensarlo mejor y bajó la mirada.
Sin preámbulo, saqué la caja del anillo de mi bolso y la puse frente a ella. Al verla, Vivian levantó la cabeza de golpe con culpa en el rostro. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Lo abriste? Me reí suavemente. No, Leo dijo que pediste que lo recogiera, así que lo hice, pero por el lugar de donde viene, supongo que es un regalo para alguien muy importante. Vivian parpadeó. Luego tomó la caja suavemente. Asintió con una leve sonrisa tierna. Sí, alguien muy importante. Aunque ya había decidido alejarme, escuchar esas palabras me provocó un fuerte dolor en el pecho. No quise quedarme más tiempo. Temía romper en llanto. Con voz espesa dije, es tarde, debería irme. Pero Vivian parecía no darse cuenta. Solo miraba la caja del anillo, sonriendo levemente y murmurando. El camino a casa no era largo, pero arrastraba los pies. Deseaba con desesperación que Vivian apareciera detrás de mí, me abrazara y susurrara. Evan, todo esto es para darte la boda más perfecta. Pero al llegar a mi edificio, Vivian no había enviado otro mensaje ni llamado. Respiré hondo. En ese momento supe que lo nuestro había terminado. Mamá ya dormía. Cuando llegué, fui a mi habitación planeando descansar, listo para terminar todo con Vivian al día siguiente. Inesperadamente apenas entré, Vivian me envió 2 fotos. Las abrí. Eran imágenes de tarjetas gráficas. Eran los modelos más recientes de 2 marcas de primer nivel. 6 meses atrás le dije a Vivian que quería una para mi cumpleaños. No es que no pudiera pagarla. En ese entonces me ahogaba en inseguridades. Necesitaba desesperadamente que ella hiciera un esfuerzo por mí para demostrar que aún me amaba. Pero ella solo respondió con impaciencia. Lo único que piensas es en jugar. No puedes enfocarte en ganar dinero en vez de perder el tiempo en eso. Después de eso, no mencioné más las tarjetas. Jamás imaginé que ahora me enviaría capturas de ellas. Le respondí con un signo de interrogación. Ella contestó casi al instante. ¿Cuál crees que es mejor para regalarle a un chico? Tal vez porque era un tema que conocía o por otra razón le respondí rápidamente. Expliqué las especificaciones y diferencias en serio. Ella pareció feliz. Chateamos hasta pasada las 3 cuando dijo que tenía que irse a dormir, que hablaríamos mañana. Mi corazón saltó con una esperanza tonta. Instintivamente asumí que hacía todo esto para disculparse, pensando en regalarme algo tan caro. Pero de repente algo me golpeó. Abrí el perfil de Facebook de Leo. Desplazándome, me congelé. Cuando alguien te ama, conoce todas tus preferencias. La imagen adjunta mostraba el teléfono de Vivian confirmando una orden en una app de compras. Los artículos eran exactamente las tarjetas gráficas de las que habíamos hablado. Me quedé en silencio, paralizado por mucho rato antes de reaccionar. Fui al perfil de Leo y dejé un comentario en su publicación. Les deseo una vida de felicidad juntos. Estaba por dejar el teléfono para dormir, pero Vivian llamó de inmediato. Evan, ¿estás loco? Es solo una tarjeta gráfica. ¿Cuál es el problema con tu comentario? ¿Quieres una? Dímelo y te la compro. ¿De verdad era necesario tanto drama? Era la primera vez que Vivian explotaba de verdad conmigo. Pero cuanto más se enojaba ella, más tranquilo me sentía yo. Lo entendiste mal. Lo decía en serio. Les deseo felicidad, dije con calma. La voz de Vivian del otro lado temblaba. Tras una larga pausa dijo, ven mañana a mi oficina, te lo explicaré todo. Temprano al día siguiente llegué al edificio de la empresa de Vivian. Justo cuando iba a entrar, vi a Vivian guiando a Leo hasta su auto y saliendo con él. Tragué saliva, pero no dije nada. Al girarme para irme, mi teléfono vibró. Un mensaje de Vivian. Ve a mi oficina y tráeme la caja de regalo. Tengo algo importante que hacer hoy. Te explicaré luego. Debajo del mensaje, una ubicación, una finca. Era el lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Entonces ella dijo que teníamos que casarnos allí, que estaba lleno de recuerdos. Ingenuamente, creí que realmente lo haríamos, pero ahora ya no sentía nada de eso. Fui al espacio privado de Vivian y tomé la caja de regalo de su escritorio. Al girarme para salir, escuché otra vez a empleados chismear. Hoy es el cumpleaños de Leo. Apenas te enteras. Vivian lo llevó a celebrar. Dicen que le compró un superdeportivo de millones. Dios, qué envidia de Leo. Envidia. Si supieras cómo es Vivian cuando está con alguien. Dicen que Leo terminó lleno de marcas. Yo hasta vi algo por ahí, pero bueno, me congelé un segundo. Luego solté una risa amarga. Evan, ¿qué esperabas? Ha sido un chiste desde el principio. Tomé un taxi a la finca. Pronto llegué. No había caminado mucho cuando vi a Vivian riendo y jugando en el césped con su grupo de amigos. Al acercarme, todos se volvieron.
sus ojos llenos de desdén y desprecio. Un idiota sin dignidad rondando a Vivian yendo y viniendo a su antojo. «Dame la caja», dijo Vivian, su voz helada arrebatándomela de las manos. La abrió, comprobando que la llave del superdeportivo estuviera allí. Satisfecha, la cerró. «Gracias, Evan». No hablé, solo la observé. Al ver que no me movía, frunció el ceño. «¿Qué? ¿Algo más? Dijiste que hoy lo explicarías». Mis palabras parecieron encender a Vivian. «Evan, es el cumpleaños de Leo. Tienes que arruinarme el día». Solo sonreí. «Tranquilo, no es eso. Solo quería decirte que hemos terminado, nada más». Vivian se quedó mirándome. Su expresión no fue de sorpresa, ni de dolor, ni siquiera de rabia. Fue alivio, como si mi renuncia la liberara de una deuda vieja que nunca quiso pagar. Tomó aire como si fuera a decir algo, pero al final solo murmuró un breve «gracias» y se dio la vuelta, regresando con sus amigos, con Leo. Yo me quedé ahí de pie por unos segundos, inmóvil, sintiendo cómo el viento me pasaba por la nuca. Como si la finca, ese lugar que antes era nuestro santuario, ahora me expulsara con su indiferencia. Me di media vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Sabía que nadie me estaba siguiendo. Al llegar al taxi, el conductor, un hombre mayor, calvo y con bigote espeso, me miró por el retrovisor. «Todo bien, joven», asentí. No me salía la voz. Durante el trayecto, el silencio dentro del coche se volvió casi insoportable. El tipo tenía la radio encendida con una balada suave, pero cada palabra que salía de los altavoces me cortaba un poco por dentro. Pedí que la apagara. Él obedeció sin decir nada. Cuando llegué a casa, mamá ya estaba despierta. Estaba sentada en el sofá con una taza de café entre las manos, aún con bata de casa. Su cabello oscuro, con algunas canas visibles en la raíz, estaba recogido en un moño descuidado. Al verme entrar, entrecerró los ojos. «¿Dónde estabas?» «Caminando», respondí sin detenerme. «¿Y ese traje arrugado?» «Estuve en una reunión». Mentí otra vez. Ya era costumbre. Subí a mi habitación y cerré la puerta. No encendí la luz. Me senté en la cama y dejé que el peso del día me aplastara. El celular vibró una vez. Era un mensaje de Vivian. «Avísame cuando llegues». Lo ignoré. Apagué el teléfono. Por fin, después de años, me permití quedarme en silencio con mis propios pensamientos, sin la expectativa de que ella apareciera para justificar, minimizar o manipular. Dormí sin sueños. Al día siguiente evité a mamá todo lo que pude. Pero por la noche, mientras calentaba algo en el microondas, ella me miró fijo desde la mesa. «Evan, ¿qué pasa contigo últimamente?» «Nada». «¿Sigues saliendo con alguien?» No era alguien que yo conozco. La tensión en mi espalda se hizo piedra. Tragué saliva. Intenté evitar sus ojos, pero ella insistía. «No tendrás algún lío con alguna de mis amigas, ¿verdad?» Solté una risa seca, casi involuntaria. Ella arqueó una ceja. «¿Por qué esa cara?» «Porque sería una locura», dije con un tono más amargo de lo que pretendía. Ella me observó por unos segundos más. Luego se levantó, tomó su taza vacía y dijo: «A veces tienes una mirada que me da miedo, como si cargaras con algo demasiado grande para tu edad». No respondí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me miré al espejo. ¿Qué veía ella? Un hombre joven. Sí, 26 años, cabello oscuro, algo desordenado, barba incipiente, porque ya no me importaba afeitarme todos los días, pero debajo de todo eso había un cansancio que no se explicaba con números, una mezcla de humillación, desilusión y esa clase de tristeza que se instala en los huesos. Volví a encender el celular, 17 mensajes sin responder, todos de Vivian. Los borré sin leer. Ya no quería ser el secreto de nadie, ni el consuelo ni la excusa. Solo quería desaparecer de la vida de todos los que alguna vez me hicieron sentir invisible. Y para eso, el primer paso era quedarme completamente solo. Pasaron 3 días en los que me moví como un fantasma dentro de la casa. Mamá me observaba de reojo, fingiendo no hacerlo, pero yo sentía su mirada cada vez que pasaba por el pasillo. Apenas hablábamos. No sabía si me daba miedo su intuición o su posible decepción. Tarde, mientras trabajaba en la laptop, dejé el teléfono sobre la mesa del comedor. Vibró. No le di importancia hasta que escuché su voz detrás de mí. ¿Quién es Vivian Shaw? Giré en seco. Mamá sostenía el celular en la mano. En la pantalla, una notificación de mensaje. Evan,
Por favor, necesito verte. El silencio se volvió tan pesado que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego furia contenida. No puede ser, murmuró casi para sí misma. Por eso esas ausencias, esas mentiras. Me puse de pie, pero ella levantó la mano exigiendo una explicación. ¿Desde cuándo?, preguntó con los ojos vidriosos. Hace años, respondí apenas audiblemente. ¡Años! Con ella, repitió con un tono tan dolido que me hizo encoger los hombros. La taza que tenía en la otra mano tembló. Era mi amiga Evan, mi mejor amiga. Te vi crecer frente a ella. Su voz se quebró. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudiste tú? No tuve una respuesta. La culpa me apretaba el pecho. No la planeé, mamá. Pasó y me quedé atrapado. ¿Atrapado o cómodo?, interrumpió con dureza. Sus palabras me golpearon más que cualquier grito. Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. No quiero escucharte ahora. Se llevó la mano a la frente, temblorosa. Necesito entender cómo me convertí en una broma para ustedes. Me quedé quieto, viéndola alejarse hacia su habitación. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Abrí una por una las fotos que Vivian me había mandado en los últimos años, las escapadas de fin de semana, las risas ocultas, los mensajes a medianoche. Todo eso ahora me parecía parte de un teatro absurdo. En cada imagen, ella sonreía con esa elegancia natural, cabello rubio, siempre perfectamente alisado, ojos verdes fríos, casi de vidrio, mientras yo aparecía en las sombras, fuera de foco, literalmente invisible. Al amanecer, decidí hacer algo que debía haber hecho desde el principio: enfrentarla. Le escribí: ven a mi casa, mi madre ya lo sabe, no más mentiras. No tardó ni 5 minutos en contestar: voy para allá. La espera se hizo eterna. Cuando sonó el timbre, mamá ya estaba en la sala, de brazos cruzados. Su expresión era la de una mujer que había pasado de la tristeza al puro acero. Abrí la puerta. Vivian estaba allí, vestida impecablemente, con ese perfume caro que siempre dejaba rastro. Su rostro estaba pálido, los labios tensos. «Evan, ¿podemos hablar a solas?», mamá respondió antes que yo. «No, si vas a decir la verdad, la dices aquí». Vivian tragó saliva. Intentó mantener la compostura. «Fue un error, Helen. Yo no pensé que esto fuera tan lejos». 5 años, Vivian, cortó mamá. 5 años no son un error, son una decisión sostenida. Vivian bajó la cabeza. Por primera vez la vi temblar. «Yo lo amaba», murmuró. Mamá rió una risa vacía. «Amor no, querida. Lo que tú haces no tiene nada de amor. Es poder. Siempre lo fue». Nadie habló después. Vivian me miró un momento, los ojos vidriosos, y dijo en voz baja: «No sabes cuánto lo siento». Mamá la señaló hacia la puerta. «Fuera de mi casa». Vivian salió sin defenderse. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó dentro de mí como un punto final. Mamá no me miró, solo dijo: «Si alguna vez pensaste que ella te veía como un igual, acabas de descubrir la verdad». Subió las escaleras lentamente, dejando su taza vacía sobre la mesa. Esa taza con el borde roto fue lo último que escuché antes de que el silencio regresara. 2 semanas después, la casa se sentía vacía incluso cuando mamá estaba en ella. Hablábamos lo mínimo. Ella ya no cocinaba para los dos, ni me preguntaba a qué hora volvería. El silencio se había vuelto un idioma compartido. Yo había vuelto a mi rutina de trabajo, intentando aparentar normalidad, pero cada vez que sonaba el teléfono, una parte de mí seguía esperando verla aparecer. Era un reflejo, una costumbre. Y las costumbres, más que los amores, son las que más duelen cuando se acaban. Una tarde, al volver del trabajo, encontré un ramo de flores en la puerta de mi apartamento, girasoles y rosas blancas envueltos con un lazo plateado. Había una tarjeta pequeña entre los tallos. «Lo siento. Si pudiera deshacer el pasado, lo haría. B». El corazón me dio un vuelco. Las flores tenían su perfume, ese olor caro y casi etéreo que siempre me recordaba los hoteles, los secretos, las promesas que no se cumplían. Las llevé adentro. Me quedé mirándolas sobre la mesa, sin saber si quería conservarlas o quemarlas. Finalmente, las metí en un vaso común, sin jarrón, sin cuidado. No sé por qué, pero me sentí ridículo, como si ese gesto suyo llegara tarde, como todo lo que hizo. A los pocos días, una notificación me sacó de mis pensamientos. Una foto publicada por Leo, él y Vivian sonriendo en la terraza de un restaurante elegante.
Ella llevaba el mismo vestido que yo le regalé para su cumpleaños hace 2 años. En la descripción, él había escrito: a veces la felicidad llega cuando menos la esperas. Leí los comentarios uno tras otro. ¡Qué linda pareja! Perfectos juntos. Les deseo lo mejor. Y ahí comprendí que esas flores no eran un pedido de perdón, eran un cierre, una forma elegante de limpiar su conciencia. Esa noche, mamá entró a mi habitación. «Te dejaron flores», dijo sin levantar la voz. «Ya las vi. De ella», asentí. «No las tires todavía», susurró. A veces, hasta el gesto equivocado sirve para entender quién ya no debe quedarse en tu vida. Se fue sin más, dejándome con el eco de esas palabras que dolían más de lo que pretendían consolar. El fin de semana salí a caminar por el centro. Llovía. Las calles olían a asfalto mojado y café barato. Pasé frente al mismo café donde solíamos encontrarnos Vivian y yo, siempre en la misma mesa del fondo. Sin pensarlo, entré. El lugar estaba casi vacío. Me senté en nuestro rincón pidiendo un café negro. La camarera, una mujer joven de cabello castaño y sonrisa sincera, me miró y dijo: «Hace tiempo que no venía. ¿Le sirvo lo de siempre?» «¿Cómo lo sabes?» «Porque ella siempre pedía primero, pero usted era quien se lo terminaba», respondió con una sonrisa leve. No supe qué decir. Mientras removía el café, noté un sobre debajo del salero. Estaba dirigido a mí, con mi nombre escrito con la caligrafía elegante de Vivian. Dentro, una carta breve. «No sé cómo seguir siendo yo sin lastimar a los demás. Perdón si alguna vez te hice creer que era capaz de amar de otra forma. Cuídate». La volví a meter en el sobre y la dejé donde estaba. Me levanté. Pagué la cuenta y salí. La lluvia había cesado, pero las calles seguían húmedas, brillando con el reflejo de los faroles. De regreso a casa, decidí que esa sería la última vez que respondía a un gesto suyo, incluso con el pensamiento. No merecía tanto espacio en mi memoria. Esa noche, tiré las flores al basurero. Los pétalos estaban frescos aún, como si se resistieran a marchitarse, igual que las mentiras que me había contado. Por primera vez, no sentí nostalgia, solo un cansancio profundo y una calma extraña, la misma que se siente cuando se acepta que algo terminó de verdad. La mañana siguiente, me desperté más liviano, no feliz, no renovado, pero menos cargado, como si por fin hubiera cerrado una ventana por donde siempre entraba frío. Llegué a la oficina unos minutos antes de lo habitual. Aún no se escuchaban las teclas ni los murmullos del resto del equipo. Me serví un café en la pequeña cocina y me senté frente al monitor, intentando revisar correos sin pensar en Vivian, en Leo, en mamá. Pero ahí estaba todo, escondido en cada asunto del inbox, como un virus que no se borra fácilmente. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una mujer de unos 25, quizás 26 años, piel morena clara, cabello rizado atado en una coleta alta, ojos grandes y expresivos. Llevaba una carpeta repleta de documentos y una mochila colgando de un solo hombro. Sonreía para sí misma, como si llevara música interna. Se detuvo frente a mi escritorio. ¿Tú eres Evan? Sí. Sofía. Extendió la mano. Me asignaron como parte del nuevo equipo de logística. Su apretón fue firme, cálido. No había nada seductor ni ambiguo. Era simple, honesto. Los días con Sofía se convirtieron en pequeños respiros. Nada fuera de lo común había pasado entre nosotros, pero esa era precisamente la diferencia. No había prisa, ni tensión invisible, ni ese juego enfermizo de adivinar qué sentía la otra persona. Ella era una presencia constante, pero sin presión. Una tarde, al salir de la oficina, me ofreció llevarme en su auto. Era un coche viejo con una calcomanía de «No me toques que me rompo» en el parabrisas trasero. Subí, y el interior olía a menta y papel. ¿No te molesta si pongo música? Dale. Puso una lista de temas que iban desde jazz hasta rock argentino de los 80. Cantaba bajito, sin preocuparse por afinar. De repente me di cuenta de que la estaba observando, no por atracción, sino por algo más. Su presencia completa. No necesitaba validación, no buscaba atención, solo era, y eso era lo más raro y hermoso que había visto en años. Me dejó frente a casa. Antes de bajar, me miró con seriedad por primera vez. Evan, no sé qué llevas encima, pero cuando hablas, a veces parece que tenés miedo de que el mundo se te caiga si respiras muy fuerte. La miré sin saber qué responder. No te lo digo por mal, pero si alguna vez querés sacarte eso, no me molesta escucharte. Asentí. Ella sonrió y agregó. Mientras tanto te presto mi playlist. Eso también cura un poco. Se fue.
Esa noche no soñé con Vivian. Tampoco pensé en Leo, ni siquiera en mamá. Pensé en una playlist, un auto viejo y una mujer que, sin quererlo, me había recordado que todavía existía algo parecido a la ternura. Perdonarme. La miré largo rato antes de responder. Sí, pero eso no significa que vuelva. Vi cómo algo se rompía en su expresión, no una grieta dramática, solo un leve hundimiento en los ojos, en la boca, como cuando uno se da cuenta de que perdió algo que creyó tener asegurado. Me acerqué y le di un beso en la mejilla. «¡Cuídate, Vivian!». Me alejé del restaurante sin mirar atrás. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez no me importó mojarme, porque entendí por fin que la única forma de terminar un ciclo no era con un portazo, era con un gracias sincero y un hasta nunca sin odio. Volví del restaurante bajo una llovizna persistente, de esas que no mojan del todo, pero se sienten igual que una cachetada suave y constante. Caminé sin paraguas, con las manos en los bolsillos, mientras repasaba cada palabra que Vivian había dicho. No me dolía. No esta vez. Era como si su voz ya no tuviera espacio dentro mío. Al llegar a casa, mamá estaba en la cocina. Preparaba té de jengibre, ese que solía hacer cuando yo era chico y tenía fiebre. El vapor subía en espirales, llenando el aire con un aroma cálido. No me miró cuando entré, pero su voz cortó el silencio. ¿Fuiste a verla? Sí. Y me senté en la silla más cercana. Lo hablamos todo. Me pidió perdón. ¿Le creíste? Sí, pero no importa. Por fin me miró. Su rostro de facciones marcadas y mirada cansada estaba libre de maquillaje. El cabello oscuro, con algunos hilos grises más visibles que nunca, caía suelto sobre los hombros. Tenía la expresión de alguien que cargó mucho sin decirlo en voz alta. No me duele que te hayas enamorado de ella, Evan. Me duele que pensaste que no podía soportarlo. No es que pensara eso, mamá. Solo no quise decepcionarte. Ella se acercó, dejando la taza frente a mí. Te crié para ser libre, no para esconderte. Pero tal vez no supe cómo estar cerca sin controlar. Vos la querías como amiga y vos la querías como mujer. Nos quedamos en silencio. La tensión se había ido, pero quedaba esa incomodidad de los que intentan reencontrarse después de un daño mutuo. ¿Te duele todavía?, preguntó sin mirarme. No como antes. ¿Y Sofía? Levanté la cabeza, sorprendido. ¿Cómo sabes de ella? Te escuché hablar por teléfono. Tenías esa voz, la que usabas cuando todavía soñabas con algo. No pude evitar sonreír. Mamá también sonrió apenas. ¿Te cae bien?, pregunté. Todavía no la conozco, pero si no te apaga, si no te esconde, si no te hace sentir menos, entonces ya me cae mejor que la anterior. Se acercó y me abrazó. Fue un gesto torpe, casi mecánico, pero genuino. Yo no recordaba la última vez que me había abrazado así. No te prometo entender todo, dijo cerca de mi oído, pero sí quiero estar cerca sin juzgarte más. Eso me alcanza, susurré. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje inesperado de ella. Mañana voy a verla. Tardé unos segundos en entender. Era Vivian. Mamá quería enfrentarla. ¿Estás segura?, le respondí. No por vos, por mí, porque merezco decirle lo que no dije. No pude evitar sentir algo de nervios. Imaginé la escena, 2 mujeres fuertes, con heridas propias, cara a cara, por primera vez desde que se rompió todo. A la tarde siguiente, cuando volví del trabajo, mamá ya había ido a verla. Me esperaba en el comedor. Su mirada era firme, sus manos tranquilas. Fui. ¿Qué pasó?, le dije lo que tenía que decir y no le grité, no la insulté. Solo le dije que cuando uno rompe a alguien que lo amaba, no basta con disculpas, que ella no traicionó solo a su amante, sino a una mujer que confió en ella cuando nadie más lo hacía. Tragué saliva. Ella, ¿qué dijo? Lloró. Me pidió perdón. Dijo que se siente vacía. ¿Le creíste? Sí, pero eso no cambia lo que hizo, y no cambia lo que vos mereces. La miré. Tenía la barbilla alzada, la dignidad intacta. Y ahora, dijo, podés cerrar este capítulo sabiendo que yo también lo cerré. La abracé, no por necesidad, sino por gratitud. Por fin, mi madre estaba siendo madre, no perfecta, no heroica, pero presente. Y eso valía más que todas las explicaciones que nunca llegaron. No sé si fue el abrazo de mi madre o verla enfrentarse a Vivian con la dignidad que yo no supe tener durante años. Pero algo cambió en mí después de eso. Me sentí más liviano, como si finalmente el pasado hubiera dejado de tener las llaves de mi presente. Empecé a salir más, a reír sin miedo a que me duela.
y como si todo estuviera esperando a que yo bajara la guardia, Sofía empezó a ocupar más espacio en mi vida. Era sutil, me mandaba canciones cuando sabía que tenía un mal día, me regaló una planta pequeña para mi escritorio. «Para que no se te muera el ánimo», dijo riendo, y me escuchaba, no como alguien que quiere arreglarte, sino como quien simplemente quiere estar cerca cuando uno se desarma. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, ella pateó una piedra sin querer y casi perdió el equilibrio. Me agarró del brazo riendo y se quedó un segundo aferrada a mí. El contacto fue breve, pero eléctrico. Nos sentamos en una banca. El sol bajaba lento detrás de los árboles. Sofía, con su chaqueta de mezclilla, el cabello recogido en un moño desprolijo y unas ojeras suaves bajo sus ojos oscuros, se veía agotada, pero hermosa. No de revista, no de escaparate, hermosa de verdad, de esas que no se notan hasta que te curan algo. «Evan», dijo sin rodeos, «no quiero ser una versión mejorada de otra persona». La miré sin entender del todo. «No quiero que estés conmigo si todavía pensás en ella. No como pasado, sino como posibilidad». Me quedé en silencio, no porque tuviera dudas, sino porque no. Esperaba que ella dijera lo que yo aún no me animaba a pensar. «Sofía, no sos Vivian. Sos todo lo que Vivian no fue». Ella negó con la cabeza. «Eso no me basta. No quiero existir en comparación con nadie. Quiero ser elegida, no por lo que no soy, sino por lo que sí soy». Sus palabras me dejaron expuesto porque tenía razón. Yo no estaba listo. Aún tenía grietas frescas. No sangraban, pero tampoco habían cerrado. «Estoy aprendiendo a estar solo sin sentirme vacío», le dije. «Y recién ahora entiendo que amar no es aferrarse a alguien que te duele, sino saber cuándo alguien te hace bien de verdad». Ella bajó la mirada. «Entonces termina de aprender. Y si algún día estás completo, volvé, pero no vengas a medias». Se levantó, me besó en la mejilla, no como una despedida definitiva, sino como quien deja la puerta entreabierta. Y se fue sin dramatismo. La vi alejarse con sus zapatillas acastadas y su andar relajado. No lloré, pero sentí un vacío distinto. No el de la pérdida, sino el de la conciencia. Sofía no era una historia de reemplazo, era una historia nueva que no merecía hacer con heridas viejas. Esa noche abrí una hoja en blanco en la computadora y empecé a escribir todo lo que nunca dije. Una carta para mí, para ella, para nadie. Una forma de vaciarme sin romper a nadie más. Volver a la rutina sin Sofía fue distinto a volver sin Vivian. Con Sofía había una ausencia limpia, sin rencor, pero eso no hacía que doliera menos. Me sumergí en el trabajo. Horas extra, tareas que nadie quería. Silencio. Era más fácil así. Nadie pregunta demasiado cuando pareces productivo. Una tarde cualquiera entré a la oficina y noté el ambiente raro. Miradas cruzadas, murmullos que se callaban cuando alguien entraba a la sala de descanso. El tipo de tensión que se instala cuando algo grave flota en el aire, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Fue Julián, uno de los más imprudentes del departamento de marketing, quien se acercó a mi escritorio con esa sonrisa cínica que me molestaba desde siempre. «Che, ¿viste el video?» «¿Qué video?», me miró con sorpresa fingida. «Pensé que ya te había llegado. El grupo lo tiene casi todo el piso. Alguien lo filtró. A ella se le fue de las manos». «¿A quién?», pero no hizo falta que respondiera. En ese mismo momento, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido, solo un archivo de video. Lo abrí. Vivian en un hotel con Leo. No mostraba nada explícito, pero bastaban las imágenes, los sonidos de fondo, el tono. Alguien había grabado desde una rendija. Lo peor no era lo que mostraba, sino el hecho de que existía. Me levanté sin decir una palabra. Fui directo al baño, cerré la puerta del cubículo, apoyé la frente contra la madera y respiré hondo. No era celos, no era tristeza, era indignación, vergüenza ajena y, en parte, una culpa extraña, porque por más que ya no sintiera nada por ella, una parte de mí aún recordaba lo que fue mirarla como a alguien intocable. Cuando salí, tenía 7 llamadas perdidas de Vivian. No le contesté. Una hora después se presentó en mi trabajo. Entró sin pedir permiso, desarreglada, los ojos hinchados. Parecía haber llorado todo el día. El maquillaje corrido, el cabello suelto y revuelto, una campera negra que no era su estilo. Estaba deshecha. «Evan», me dijo tomándome del brazo, «necesito hablar con vos. No es el lugar. No me importa. No tengo dónde esconderme». La llevé fuera. Al estacionamiento, una llovizna ligera empezaba a caer.
Ella tiritaba, pero no se movía. No sabía que alguien nos grabó. No sabía que eso iba a circular. ¿Y por qué me buscas a mí? No soy tu abogado ni tu confesor. Porque no tengo a nadie. Porque a vos no te mentiría más. Porque vos siempre me viste como persona, incluso cuando yo no lo merecía. La miré fijo. ¿Querés que te defienda? ¿Que te consuele? No puedo. Ya no. Ella bajó la mirada. Solo quería que lo supieras. Que no fue mi culpa. No fue tu culpa que te grabaran. Eso está claro. Pero el daño no empieza con ese video. Vivian empezó mucho antes. Cuando cruzaste límites que sabías que iban a romper cosas. Ella asintió. No discutió. Perdón por volver. Por pedirte algo cuando ya no puedo darte nada. No respondí, solo me quedé mirándola. En algún lugar, tal vez aún quedaba algo de ternura, pero no bastaba. La lluvia arreció un poco más. Ella se fue caminando sola, sin paraguas. Volví al edificio mojado y cansado. En el ascensor vi mi reflejo, barba crecida, ojeras marcadas, los ojos de alguien que ha dejado de esperar. Pensé en Sofía, en su voz firme, en su necesidad de no ser comparada, y entendí que no podía dar nada si seguía arrastrando las ruinas de alguien más. Quizás aún no era libre, pero estaba aprendiendo. Después del escándalo del video, la empresa entró en estado de murmullo permanente. Cada vez que alguien mencionaba a Vivian, lo hacía en voz baja, como si nombrarla en alto invocara un desastre. Nadie hablaba conmigo directamente del tema, pero todos sabían. Yo era el ex, el que había estado con ella en secreto durante años, el tipo que ahora caminaba entre las ruinas con cara de que todo eso ya no lo tocaba. Pero sí tocaba, solo que ya no como antes. Pasaron días sin que Vivian intentara contactarme, y eso, en cierto modo, fue un alivio. Una noche, después de una jornada larga, abrí una carpeta vieja en la computadora. Dentro había capturas de pantalla, fotos, notas de voz, todo lo que guardé de esa relación. Una especie de altar digital al dolor que había decidido no borrar. Seleccioné todo, borré sin ceremonia, sin rabia, solo vacío. Después abrí un documento en blanco. Sentí que necesitaba escribirle, no a ella, a mí, a ese Evan de hace años que se tragó palabras, que esperó más de la cuenta, que confundió intensidad con amor. La carta salió sola. No fue tu culpa que ella no supiera quererte. Tampoco fue tu culpa haberte quedado más tiempo del necesario. Amás con todo, aunque no te amen igual. Pero ya es hora de dejar de entregarte a quien no sabe recibir. Terminé de escribirla y la dejé ahí. No la imprimí, no la firmé. No necesitaba nada más. Apagué la computadora. Respiré hondo. Entonces, mi celular vibró. Sofía. Pasé por tu calle. Vi luz en tu ventana. ¿Estás despierto? No lo pensé 2 veces. Sí. Minutos después llamaron a la puerta. Era ella, con su chaqueta de siempre, los rizos sueltos, una mirada serena. No había rabia, ni ansiedad, ni reclamos. Solo ella, completa. Perdón por aparecer sin avisar, dijo. Siempre me gustó que hagas lo que sentís. Entró sin que lo pidiera. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas. Leí algo que decía, si alguien se va para encontrarse, no lo interrumpas. Pero si vuelve, escucha lo que trae. Me senté frente a ella. Ok, volví porque entendí algo. No tengo que salvarte, pero sí merezco que no me arrastres con tus escombros. No voy a arrastrarte. No más. ¿Todavía pensás en ella? Pensar no es lo mismo que esperar. Ya no espero nada de Vivian. Ni odio, ni ternura. Solo nada. Entonces sí, dijo Sofía con una sonrisa leve. Podemos empezar. No nos besamos. No hubo música de fondo. No era una escena de película. Era algo mejor. Una conversación honesta entre 2 personas dispuestas a cuidarse. Hablamos hasta que amaneció. Sobre todo, menos sobre nosotros. Como si ya no hiciera falta definirlo. Al despedirse, me dijo, no quiero promesas, solo quiero presencia. Eso sí puedo darte. Me abrazó, y esta vez no tuve miedo de soltar el pasado, porque entendí algo que Vivian nunca comprendió. Perdonar no es volver. Perdonar es irse sin llevarse el veneno, y volver solo si hay vida nueva al otro lado. 3 meses después de aquella madrugada con Sofía, todo había cambiado. No de golpe, no como en los finales felices de las películas. Fue lento, dolorosamente real. Vivian desapareció del entorno. Algunos decían que renunció, otros que se fue del país. Nunca me interesé en confirmar. La última vez que escuché su nombre fue en una conversación ajena mientras hacía fila para pagar un café. Me giré, lo escuché como si no me perteneciera, y seguí adelante. Mi madre ahora preguntaba por Sofía cada vez que llamaba.
Le caía bien, pero más que eso, le gustaba verme tranquilo. Ella decía que era mi primera relación sin vértigo. Yo no corregí. No era vértigo lo que había tenido antes. Era vértigo disfrazado de amor. Sofía y yo no vivíamos juntos. Nunca lo apuramos, pero nos veíamos casi todos los días. Algunas noches dormíamos en su departamento pequeño, donde todo olía a banda y libros viejos. Otras, en el mío, que aún estaba aprendiendo a deshacerse de sus fantasmas. Una tarde, recibí un correo inesperado, una propuesta de trabajo en otra ciudad. Mejor salario, más responsabilidad, un cambio total. Lo hablé con Sofía mientras comíamos empanadas sentados en el piso, como solíamos hacer cuando ninguno tenía ganas de poner la mesa. ¿Querés irte?, preguntó ella, sin tono de reproche. Quiero empezar de cero y esta vez sin esconder quién soy. Ella asintió. Entonces andate y hacelo bien. ¿Y vos? Sonreí. Si el nuevo Evan es tan bueno como el que estoy viendo ahora, me va a invitar a visitarlo. La besé en la frente. Me mudé 2 semanas después. Departamento nuevo, ciudad nueva, muebles usados, pero elegidos por mí, sin regalos de alguien que me hizo sentir a medias, sin flores falsas. Una noche, mientras ordenaba libros, me llegó un mensaje. Sofía, todavía me gustas. Quedé mirando la pantalla sin saber si era una declaración o una prueba. Escribí. Ahora sé que quiero darte y no es un reflejo de nadie más. No respondió enseguida, pero lo hizo antes de que cerrara los ojos. Entonces, sí, vení a buscarme cuando estés listo. Salí al balcón. Era de noche. Las luces de la ciudad eran nuevas. El aire olía distinto. No sabía a quién sería en esta nueva versión de mí, pero sí sabía algo. Ya no era el amante secreto de nadie. Ya no pedía ser visto. Ya no callaba para conservar migajas. Era Evan. Y por primera vez en años eso era suficiente.